Dios les bendiga y gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos contentos de poder compartir el Nuevo Testamento con todos ustedes. Nuestra meta es poder leer todo el Nuevo Testamento en 3 meses, mientras que dedicaremos un cuarto mes para comentar acerca de algún versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Les aviso que no estaremos leyendo los libros en el orden en que aparecen en el canon bíblico. Sin embargo, creo que el orden en que lo leeremos será muy productivo, será muy eficaz y será muy edificante. En este episodio estaremos leyendo la segunda carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda a Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor que te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha liberado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Esta segunda carta que el apóstol le escribe a Timoteo tiene o sugiere un tono de que Timoteo constantemente necesitaba ser aconsejado y exhortado a ser el líder de la iglesia en la que él había sido puesto. Quizás era porque Timoteo tenía mucha oposición de parte de los creyentes que se congregaban bajo su liderazgo. Quizás era que su amabilidad y su carácter, su manera de ser, pues la veían como una debilidad. Y Pablo constantemente en estas dos epístolas les dice a Timoteo cómo él debe ser como ministro. En la primera epístola que leímos, que terminamos de leer en el episodio anterior, vimos cómo Pablo le dice cómo debe ser el testimonio de el ministro, de Timoteo en este caso, para que así él pueda enseñarle a aquellos que lo siguen cómo ellos deben comportarse. Es decir, Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tú sé el ejemplo, y que tu ejemplo sea lo que defina tu ministerio, para que así las personas quieran imitarte a ti, porque están viendo la templanza de Jesucristo, están viendo la persona de Jesucristo, están viendo la obra del Espíritu Santo en ti. Como les dije en el episodio anterior, parece que Timoteo era un hombre bastante joven, menos de 40 años. Y muchas veces, cuando somos puestos en estos puestos del liderazgo, pues muchas personas se fijan en qué tan joven o qué tan adulto usted es. Y si usted aparenta ser demasiado joven, pues toman esa juventud como una falta de sabiduría, como una debilidad, como una falta de experiencia, y no quieren recibir su consejo. Sin embargo, tenemos que comprender que las personas que Dios ha llamado, que ha capacitado y que ha puesto en las posiciones que Él ha puesto, es con un propósito, y Él sabe todas las cosas. Pablo está muy preocupado por Timoteo y no quiere que él simplemente falle o se venza y se dé por vencido en cuanto a su ministerio, ¿verdad? Vemos en el capítulo 1, versículo 4 de esta segunda epístola
que él dice que lo lleva en sus oraciones y que desea verle, y que se acuerda mucho de las lágrimas de Timoteo. ¿Por qué se acuerda Pablo de las lágrimas de Timoteo? ¿Cuáles son estas lágrimas? ¿Cuál es el motivo de estas lágrimas? Nosotros no lo sabemos, pero podemos pensar que quizás Timoteo sufre por el gran cargo que se le ha dado. O quizás son lágrimas de que él extraña a su maestro espiritual, a su padre espiritual que viene siendo Pablo. No lo sabemos. Pero algo sí es importante, que Pablo, como el anciano, como el elegido por Jesucristo, reconoce que Timoteo va a necesitar toda la ayuda, todo el apoyo que él pueda recibir. Y muchas veces nos olvidamos de eso, que toda persona que está en una posición de liderazgo necesita mucho apoyo. Y en eso fallamos a veces nosotros, las ovejitas de la iglesia, ¿no? Nos olvidamos que hay alguien que está en una posición y que necesita de nuestra ayuda. Los dejamos que hagan todo completamente solo. Y eso no es bueno ni es saludable. Es importante que siempre estemos dispuestos y disponibles para poder ayudar y servir, pero sobre todo apoyar el ministerio que se ha puesto en las manos de alguno de nuestros hermanos o hermanas en la fe. No debemos simplemente llegar a la iglesia, recibir la bendición por medio de la palabra de Dios e irnos, sino que deberíamos llegar un poquito temprano a la iglesia, deberíamos salir un poquito tarde, deberíamos hablar con cualquiera de que sea el líder en cualquiera de los grupos ministeriales de la iglesia y decir: hay algo en lo que yo puedo ayudar, hay algo en lo que yo pueda servir. Y para esto, lo primero que usted debe hacer es orar. Debe orar al Señor y decirle: Señor, pon en mí el corazón servicial y ayúdame a identificar esas áreas que más ayuda necesitan, más apoyo necesitan. Ayúdame a identificar a esos líderes que quizás están agobiados por la cantidad de tareas que tienen que hacer y la falta de personas dispuestas y disponibles para ayudarles. ¿Quién sabe? Quizás usted encuentra su mismo llamado, su propio llamado, por medio de ese servicio que usted está brindando dentro de su congregación. Hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. En el episodio de mañana estaremos leyendo la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Hasta entonces, que Dios le bendiga.